En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recíbelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4. Hermanos, yo el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El misionero autor de la carta a los Efesios en este capítulo 4 se autodefine, dice: yo el prisionero por el Señor. Y esta autodefinición la podemos entender de dos maneras. La primera, de manera textual, que este misionero está preso por Cristo, no ha cometido ningún delito, pero está privado de la libertad. Está en una cárcel por Cristo, por ser seguidor del Señor, por ser su ministro y por anunciarlo a todas las personas. Se ha vuelto incómodo y posiblemente por eso ha sido llevado a la cárcel. Esa sería la primera interpretación de la frase inicial del capítulo 4 de los Efesios: yo el prisionero por el Señor. Pero también pudiera entenderse de una manera mística, espiritual. Yo el prisionero por el Señor no sería alguien que está metido en una cárcel y privado de la libertad, sino alguien que ha encontrado que el único tesoro, que el único lugar de su vida, que el principal motivo de su existencia es Cristo Jesús, y se siente prisionero, pero contradictoriamente está prisionero por el mensaje de Cristo y por su misión, y sin embargo siente la libertad plena en Cristo Jesús. Yo, el prisionero por Cristo Jesús, el Señor, me siento llamado a cantar, a alabar y a bendecir a Dios por la libertad que me da, por esa libertad que me quitó de la esclavitud del antiguo pecado y que me dio la libertad por la gracia manifestada en el Señor Jesús. Ese es el segundo sentido de el hombre que se siente prisionero por el Señor. Pero lo importante es que este prisionero del Señor ruega para que todos andemos según la vocación a la que hemos sido convocados. Y la palabra vocación significa llamada. ¿Cuál es la vocación suya? ¿Cuál es la vocación de su familia? ¿Cuál es la vocación de nuestro país, de nuestros pueblos donde vivimos, de la empresa donde trabajamos, del lugar donde estudiamos? ¿Cuál es la vocación que nosotros tenemos? La vocación que nosotros tenemos es llegar a ser uno. Lo decía el Señor Jesús en su oración del capítulo 17 de San Juan: Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Y aquí la carta a los Efesios lo ratifica. Si leemos en paralelo este capítulo 4 de la carta a los Efesios con el capítulo 17 de San Juan, encontramos que la vocación es la unidad,
un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, pero además también nos ha manifestado que nos esforcemos por mantener la unidad del espíritu. Y así nos manifiesta que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre que lo trasciende todo. Estamos llamados, hermanos, a la unidad. Todo lo que nos divida, todo lo que nos hace volvernos enemigos, es contrario a la vocación nuestra. Y tal vez por eso nos recomienda que vivamos en la humildad, que seamos amables, que seamos comprensivos, para que nos podamos sobrellevar por el amor. Es que estas cualidades muy humanas, la humildad, la amabilidad y la comprensión, son características de aquel que quiere trabajar por la unidad. Lo contrario sería la arrogancia, sería la dureza y la incomprensión, y eso nos llevaría a estar peleando unos con otros, a no reconocernos como hijos del mismo Dios, como parte de un solo cuerpo y guiados por el mismo Espíritu. Señor, danos la gracia de la humildad, de la amabilidad y de la comprensión, y sobre todo danos la gracia de reconocer que estamos llamados a vivir la unidad, a vivir la comunión como una sola familia en ti, Señor Jesús, por el Padre Celestial en el Espíritu Santo. Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida: chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús en este capítulo 12 nos está invitando a que nos ejercitemos en la lectura de los signos de los tiempos, a entender el paso de Dios por nuestra historia, a entender lo que Dios nos está pidiendo a nosotros y a nuestras comunidades. Nos hace bien en este momento histórico del mundo que nosotros le pidamos al Señor el don de discernimiento, no solamente para saber prevenir que va a haber calor o que va a haber una tormenta o que va a haber frío, sino para entender mucho más que los signos materiales del tiempo, los signos de la salvación que hay entre nosotros, los signos del amor de Dios, los signos de la presencia de Dios, pero también para que podamos auscultar nuestro tiempo y nuestra historia, reconociendo que hay tinieblas, que hay pecados, que hay errores. Si tenemos el don de discernimiento, podemos decir: estoy de acuerdo con esto que es muy positivo de mi sociedad, pero no estoy de acuerdo con esto que no va según el plan de Dios y de su reino. Si nosotros somos capaces de discernir, seremos capaces también de conciliar con aquellos que nos llevan a juicio. Seremos capaces de ser conciliadores unos con otros, y esa tarea nos corresponde a nosotros. Debemos ser misioneros en el mundo, de la interpretación, de discernir lo que está pasando en nuestras comunidades, de buscar siempre el camino del bien y de ser capaces de entrar en conciliación para que unos y otros encontremos el camino de Dios y nos salvemos. Que Santa Laura Montoya, misionera de los indígenas en Colombia y en muchos países de América, sea ella protectora de nuestras comunidades y nos enseñe el camino de la verdad, el camino del bien social, el camino de la paz como pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.